Hola, soy Iris y este es el resumen de lecturas de mayo. En mayo terminé bastantes libros cortos, entonces por eso siento que fueron tantos y diría que fue un mes regular. El primero que voy a mencionar es uno que creo que desde el año pasado está muy de moda en Booktube y Bookstagram España y es Comerás flores de Lucía Soya Sobral. Esta es una novela que nos presenta a Marina, una chica 20, cacho, 23, creo, 25, cuyo padre acaba de fallecer. Y lo extraña muchísimo porque era muy apegada a su padre, lo ama, el duelo la está haciendo sentir muy mal. Y en ese momento de gran vulnerabilidad conoce a Jaime, un hombre que le lleva 20 años, si no es que le dobla la edad. Un tipo divorciado, con una hija que es muy encantador, que trabaja organizando eventos. Es que no me acuerdo si organiza eventos o la escenografía, pero se encarga de eso. Entonces conoce como a mucha gente y es como muy interesante y muy carismático y se lanzan en una relación vertiginosa que la fascina y todo el mundo cae en los encantos de Jaime y dicen, wow, qué gran pareja hacen. Pero detrás de esa fachada encantadora de Jaime hay mucho control, hay una vena bastante controladora y vemos cómo esa violencia psicológica va tiñendo la relación y cómo va afectando a Marina. Como dije, el libro está muy popular en España, entonces pues yo llegué con ciertas expectativas, cierta curiosidad. Las primeras páginas yo estaba sollozando porque habla sobre el duelo, sobre cómo siente la ausencia de su padre y, y sí, o sea, es su dolor al respecto de la pérdida de él. Y yo estaba sollozando. Es que ni siquiera así de una, dos lágrimas, no, yo sollozaba. Y dije, pues este libro va a estar muy bueno. La cosa es como que luego, pues ya se bajó la emoción. El duelo es un punto central de este libro porque es precisamente el duelo lo que pone a Marina en una posición vulnerable. Cuando conoce a Jaime, aunque él es mayor que ella, aunque es casi de la edad de su padre, lo que ella piensa es como, wow, a mi papá le habría encantado, habría sido gran amigo de Jaime y se imagina cómo habría sido la boda si su papá hubiera sobrevivido y todo. Entonces, parte del duelo es la razón por la cual cae en esta relación con Jaime. Jaime es un tipo a quien tú como lectora ves venir desde muy pronto. Y Marina, en teoría, como dice la gente, también debió haberlo visto venir porque ella, pues, como que tiene ciertas ideas feministas, su hermana es feminista, entonces, ya saben, ¿no? Como esto de, ay, es que ella ya debió haberlo visto, el cómo se comportaba, pero creo que uno de los puntos centrales de este libro es el trabajo que cuesta poner en palabras la violencia que se está viviendo, ¿no? Porque eh, hay algún punto en el que si ella le hubiera dicho a su familia lo que estaba pasando o cómo se sentía en esa relación, a su familia, a su círculo, le habrían saltado las alarmas, habrían dicho, hey, eso no es normal, pero ella no puede, no se siente capaz de poner en palabras lo que está pasando. Y ese planteamiento me pareció muy, ay, muy interesante, muy real, ¿no? Como lo que el que se da en cierto tipo de relaciones violentas de pareja, como obra, como tal, yo sentía que salvo los personajes principales, los personajes secundarios eran bastante planos, no muy bien trabajados. La narración es simple y creo que por momentos funcionaba con la historia, pero por momentos
sentía que eso debió trabajarse más. O sea, como que le vi las partes positivas, pero tampoco me encantó como muchísima gente lo ama. Un gran señor de Nina Bouraoui es una autora franco-argelina y este es autoficción, es una novela, pero está basada en los últimos días de vida del padre de la autora, porque Nina nos cuenta que a su padre le diagnostican cáncer y pues cuando la enfermedad llega al final, eh, su padre es internado en una pues en una clínica de cuidados paliativos, simplemente para esperar el final, ¿no? Entonces, como que ella, su mamá, su hermana, sus sobrinos están ahí turnándose, haciéndole compañía, a pesar de que su papá, precisamente por los cuidados paliativos, ya casi no está despierto. Y lo que ella ve es como su padre se está yendo, su cuerpo se está apagando y ella empieza como a recordar mucho de la relación de su padre, de quién era su padre y de cómo fue el proceso de enfermedad, porque su padre no fue un enfermo modelo, fue un enfermo que no quería morir y que ese diagnóstico fatal, pues como que lo sacudió por completo y hacía cosas que preocupaban, ¿no? Que las preocupaban a ellas, como su familia, y tratar como entender por qué el padre está haciendo esto. Recuerda mucho cómo fue como padre siendo ellas niñas, quién era él. Él era, ay, no me acuerdo qué cargo tenía, pero él fue como parte de una del gobierno de Argelia en ciertos momentos y trabajó en el Fondo Monetario Internacional, me parece. O sea, no era precisamente pobre. Habla un poco sobre crecer en Argelia y después irse a vivir a Francia y no tanto el desarraigo, pero sí el choque cultural, el que ya no reconoce tanto a Argelia como su hogar, también por cómo la gente argelina las ve a ellas como hijas de una mujer francesa, o cómo sí, cómo es la relación con el resto de familia. Trata de entender a su padre, de recordarlo, de ver a través de, la idealización del dolor de, o sea, como de, bueno, sí, mi padre también tenía estos puntos negativos, pero es más como este aferrarse a la imagen del padre y en algunos momentos aferrarse a una esperanza que parece no tener sentido, porque es como de, bueno, hoy le veo un poquito más de color, tal vez el diagnóstico estaba mal, tal vez sí se va a recuperar, tal vez, y le dicen así de, no, no va a pasar, ¿eh? O sea, tu papá está a días de irse. Y no solo ella, sino como lo que ve con otras familias que se encuentra en los pasillos de la clínica, que también están pues a punto de despedir a sus seres queridos y ese dolor previo a la partida, esa desesperación. Fue un libro que, que me dolió mucho, que me trajo recuerdos. Creo que es muy, muy hermoso el libro, cómo se expresa de su padre, cómo habla de este miedo, esta idealización, este entender quién era él. También hay una cuestión de orientación sexual porque la autora es lesbiana. Entonces, el cómo su papá reaccionó a su sexualidad y cómo eso en algún momento a ella le causó conflicto. Creo que la autora tiene otro libro de autoficción, solo que no lo he encontrado en español, sobre ese tema en específico. Y no sé, me gustó mucho, me gustó mucho. Four-Faced Buddha de Su Erliang. Esta es una novela Dan May que estaba en mis propósitos de lectura de este año. El año pasado, bueno, y a principios de este, como una semana de este, vi una serie que se llama To My Shore, una serie biel china, que a pesar de la censura se lanzó en el extranjero, por eso pudo pues exhibirse y me gustó mucho.
Entonces tenía mucha curiosidad por leer la novela, aunque creo que la serie por sí misma, o sea, hay historias que las adaptan y no las adaptan bien y necesitas como que leer la historia original para resolver dudas, digámosle, y eso no pasa con To My Shore. Creo que como adaptación es muy completa y hace un gran trabajo y las actuaciones son muy buenas, la fotografía, todo. Pero yo tenía mucha curiosidad de leer la novela. Esto es Dark Romance, ¿ok? Pero bien escrito. Aquí tenemos a Yushu Lang, quien trabaja en una farmacéutica y un día tiene la mala pata de chocar con el carro de Fan Xiao, quien es un millonario, es chino, pero ha pasado mucha parte de su vida en Tailandia y en esos momentos está en China por negocios y pues chocan. Ese es el primer encuentro. Se vuelven a encontrar otra vez en el hospital por cosas de la vida y resulta que terminan rescatando a un bebé. Y a Fan Xiao le cae muy mal Yushu Lang porque se le hace una buena persona. Y eso presiona todos los botones incorrectos en Fan Xiao. Y entonces, pues Fan Xiao empieza como a ser esa persona que siempre se le aparece a Yushu Lang. Y a Yushu Lang no le agrada eso. Pero pues por cosas del trabajo tienen que ir conviviendo y no sé qué. La cosa es que Fan Xiao quiere corromper a Yushu Lang como una diversión. Se le hace una buena persona, Yushu Lang, y quiere destruir eso. O sea, quiere sumirlo en la desesperación, quiere que como que rompa sus principios, quiere verlo sufrir por esa misma amabilidad y empieza a hacer mucha manipulación. No, 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 la manipulación de Fan Xiao está en otro nivel y bueno, me gustó mucho, mucho. Es que, miren, yo, o sea, Fan Xiao es una cosa porque tiene muchos traumas. Y eso no es como justificación, sino es una explicación de su comportamiento, porque él obviamente tiene cero educación emocional, porque en ningún momento se da cuenta que mucho de lo que hace es porque le gusta a Yushulan. No, no le cabe en la cabeza. Eh, Siento que diría que Fan Xiao es demisexual. Él jamás, por cómo creció, por el tipo de familia en donde las debilidades eran, por el tipo de familia en el que creció, donde pues las relaciones personales podían ser un arma contra ti, porque pues, era un punto de vulnerabilidad. Y además nos dicen que él nunca se sintió atraído hacia nadie, ni hacia hombres, ni hacia mujeres, pero sí aprendió a mantener las distancias. Y precisamente por cómo se crió, o sea, su madre muere cuando él es muy joven en una situación bastante traumática. Y como muere cuando él es un niño, o sea, en sus años de formación, no sabe cómo entender ni expresar sus emociones. Y eso hace que cometa muchos errores. Aparte hay cosas que hace que tú dices, o sea, eso está mal, lo estás manipulando, pero en la cabeza de Fan Xiao no lo está manipulando, está haciéndolo para ayudarlo. O sea, voy a poner un ejemplo. No es algo que pasó, pero así funciona como lo que hace Fan Xiao, como de tu hermano te está causando muchos problemas y eso te está estresando y hace que te sientes mal. Bueno, entonces me encargaré de tu hermano, lo voy a mandar al otro lado y asunto concluido. No es una solución adecuada, ¿verdad? Pero para Fan Xiao sería como, pero soluciona el problema, ya no va a molestarte. Aparte, lo que más me gustó es que Yushu Lang no es como no sé, hay ciertos libros de Dark Romance donde la parte, pues la víctima, es como muy pasiva, como muy, se limita al sufrimiento y a todo lo que le pasa. Y sin embargo, Joshua Lang la pasa muy mal, la pasa muy mal. Creo que la autora hace una gran descripción de la depresión, pero al mismo tiempo Joshua Lang es una persona muy fuerte,
muy fuerte emocionalmente y él no le hace malos ojos a responder la violencia con más violencia. Entonces, que Joshua Lang sea así me pareció un gran giro y me gustó mucho. Hay una parte en donde todos los personajes nuevos que aparecían querían con Joshua Lang y el pobre Joshua Lang ya estaba harto y yo como lectora también. Y era así como de, otra vez, en serio, ¿alguien más se va a enamorar de él? Hambre, la prueba de Gu de Choi Jin-jung. Esta novela nos presenta a Adam y a Gu, un chico y una chica que pues han estado juntos casi toda su vida, han sido amigos desde que eran muy niños, después esa relación fue creciendo y se volvieron pues como muy cercanos hasta ser una pareja romántica y han sido todo para el otro casi toda su vida, porque siempre han sido marginados, siempre han crecido solos. Bueno, ella sí tuvo como la ayuda de una tía, pero al mismo tiempo ellos eran todo para el otro. Y desarrollan una relación bastante codependiente, digámoslo, porque solo pueden confiar totalmente entre ellos. Y eso hace que cuando Gu fallece en la calle, lo hace por ciertas circunstancias y Dam está decidida a impedir que los responsables lleguen a Gu en esa situación, así que se lo empieza a comer. Esto no es un spoiler, porque inicia así la novela. Eso es el primer capítulo. Es como un, te vas a fusionar conmigo, te voy a comer para que te fusiones conmigo y seamos uno y así estarás a salvo. Es un libro bastante deprimente, muy desesperanzador, que habla de dos personas en un entorno muy hostil, habla de la pobreza, habla de un entorno violento, no necesariamente las familias, sino la escuela, los vecinos, la falta de oportunidades, un mundo que no les permite tener esperanzas de salir de la pobreza, sino de mantenerse sobreviviendo, porque los sueldos, la falta de oportunidades, el acceso a pues ciertas ayudas no existe, entonces como que ese es su futuro y por eso también se reafirma esta dependencia entre ellos, porque solo se tienen entre sí. El mundo es muy violento, es muy triste y no parece haber un final feliz hacia ellos, entonces se aferran el uno al otro. Habla sobre lo que implica ser pobre en Corea del Sur, los préstamos, la deshumanización brutal. De pronto como que no entendía como de, ¿y por qué querrían eso? Y te lo explican y dices, qué espanto. Y sí, es un libro muy desesperanzador que va contándolo en dos tiempos, la vida de estos dos personajes, cómo llegaron a esa situación. Y pues es eso, o sea, como que te deja con un vacío. Liquidación de Link Ma. Este libro se publicó en el 2018, pero predijo muchas cosas de la pandemia del COVID-19 que tuvimos hace ya 6 años. Increíble. Bueno, aquí nos presenta a Candace, una mujer que trabaja en una editorial, pero trabaja específicamente en la división de Biblias. Y resulta que hubo una pandemia, un virus misterioso salido de China empezó a infectar a la población mundial y pues cuando esto empieza a ponerse peor en Nueva York, ella acepta quedarse a trabajar en oficina, o sea, como en el grupo que se quedan de guardia, sustituyendo a los que están de baja por el virus. Y
van cayendo sus compañeros y ella sigue yendo a trabajar. O sea, la ciudad está casi, casi abandonada, colapsada, el mundo entero contagiado y ella sigue yendo a trabajar porque pues ella está decidida a cumplir su contrato y cobrar lo que le prometieron si va pues como todo el periodo de tiempo. Y este virus extraño que hace que las personas tengan que usar mascarillas en el 95, lo que hace es que las personas pierden su autonomía y se ponen a realizar trabajos eh, manuales, monótonos, sin parar. O sea, no sé cómo abrir, cerrar las puertas, enviar correos o cosas así. Simple y sencillamente estas personas pierden su autonomía y las siguen haciendo esas actividades sin parar hasta que sus cuerpos colapsan. Y pues, ajá. Y resulta de que es que va en dos tiempos. Primero vemos el pasado, cómo era el trabajo, y luego cómo empieza a desarrollarse este virus y la relación de Candace con un exnovio. Y en el presente ella pues se fue de Nueva York y como que no sabía dónde ir y se encuentra con un grupo de personas que están buscando una especie de refugio, ya saben, como estas personas que creen que el fin del mundo se acerca y tienen sus bunkers y todo, entonces como que uno de ellos los está dirigiendo y se va con este grupo y el mundo entero se estará acabando, pero aún así se las ingenian para acabar en una dinámica muy de trabajo. A mí la parte del pasado, hasta que el virus empieza a ser importante, no me interesó gran cosa. La parte del presente, del escape con estas personas, y eso me tenía muy intrigada de, bueno, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a llegar este libro? Pero al menos hasta que iniciaba el virus a tomar importancia, el pasado no me interesó. La fuente de la creación de Toby Ogundiran. Esta es la segunda parte de una biología que empecé hace como 2 meses con la caída de los dioses, creo. Me gustó mucho ese y quería leer la continuación. La leí y como cierre me pareció muy bueno. Ah, creo que no, precisamente porque es una continuación no puedo decir gran cosa. Sin embargo, hay algo que me gustó mucho. El primer libro explora la pérdida de fe sobre pues la religión, crecer en una religión organizada, basar toda tu vida en eso, es lo único que conoces y de pronto pasa algo y llega esta crisis de fe y ya no crees en eso, te sientes abandonado, ya es como de, sí, ya no creo en esto, pero necesito un soporte y ya no lo tengo. Y aquí lo que, miren, hace años leí un libro sobre, es que no recuerdo cómo se llama, pero es de María García Esperón, sobre deidades de nuestro continente, creo. Algo me saltaba, pero yo no terminaba de entender qué, hasta que llegué a la conclusión de que la relación de estas personas con los dioses que eran de religiones prehispánicas era muy diferente a la visión que yo tenía, porque pues yo crecí en un hogar católico, entonces como que mi visión de la relación con un Dios era muy diferente a la que tenían en estos pueblos y yo no sé exactamente cómo sea la religión yoruba, me parece. No sé qué tan apegada a la religión es lo que escribió el autor, pero los orishas, si bien nos los presenta como estos seres poderosos que pueden ayudar a las personas y que reciben ciertas peticiones y ciertas ofrendas, también hay una visión muy diferente, ¿no? Como que en las religiones abrámicas, nosotros, los fieles, los creyentes, estamos en una posición inferior a Dios, ¿no? El Dios es todopoderoso, el que todo lo puede, nadie se compara con él, nosotros somos simples
mortales y, o sea, como que le pedimos y estamos atenidos a lo que él decida porque él es todo, ¿no? Sin embargo, estos orishas o estas religiones que digo, eh, él tiene una visión diferente y es, sí, tú eres poderoso, nosotros te pedimos a ti que nos ayudes, pero es lo que estoy haciendo por ti, es estas ofrendas, estos sacrificios, esto estoy brindándote poder. Tu poder proviene de mí. Entonces es como que no hay una posición tan de sumisión, porque es más como yo te pido, pero tu poder depende de mis acciones. Eso es lo que más me gustó, incluso cómo pues se habla de, no sé, el ateísmo y como les digo, como cierre de una biología fue muy bueno. Hay una cosa que yo dije, es que esto tiene que ser esto, y la atiné, pero aún así quedé como que muy satisfecha. El Príncipe Cruel de Holly Black. Dios mío, estuve con este audiolibro como 3 meses y finalmente lo acabé. Es la historia de Jude, una humana, es una fantasía, ¿cómo se dice? Fantasía urbana. Es una humana que pues resulta que sus padres son por un FAE y ese FAE es el padre de una de su hermana mayor, entonces se van a vivir a alguno de los FAEs. Y, esto es cuando ellas son niñas, pasan muchos años con él siendo su padre, o sea, saben lo que él hizo, pero al mismo tiempo como que hay este odio, pero también este cariño porque las crió y se adaptan en un mundo muy, muy violento y ellas son humanas, entonces son mal vistas pero aún así es el único mundo que conocen y tratan como de adaptarse. Y el libro se llama El Príncipe Cruel, entonces tenemos a Cardam, quien es un príncipe cruel, ¿ok? Y son como compañeros en clase, digámosle, y hay mucho conflicto. Y el libro tiene mucha política. Y eso no es un problema para mí porque la política en los libros me gusta la intriga. Sin embargo, aquí la verdad es que se me hizo muy pesada la primera mitad. A partir de la segunda mitad empieza como a volverse algo interesante. Por ahí del 60% la cosa avanza mucho mejor y tiene un gran, gran final. Pero sí, la primera mitad se me hizo cuesta arriba. ¿Voy a seguir leyendo la trilogía? No sé, o sea, no lo descarto, pero tampoco tengo como que, ay, la urgencia de saber qué va a pasar. No. Y finalmente Un mago de Terramar de Úrsula K. Le Guin, que fue la lectura del mes en Leer en Compañía. Y aquí tenemos a Jet o Jet, no sé cómo se pronuncia, y pues como su viaje, no tanto un viaje físico que sí, sino un viaje interno. Es un mundo donde hay magos y desde que él es niño muestra indicios de poder. Entonces, como que cuando llega a cierta edad, lo mandan a una escuela y él sabe que es poderoso. Y al principio es como muy, pues como un niño, como un adolescente, como muy arrogante, como muy soberbio, porque sabe que tiene poder, pero pasa algo y esa personalidad cambia, como que tiene que crecer, sanar como esos miedos y saber quién es realmente mientras vive ciertas aventuras. De Úrsula había leído El mundo del nombre es bosque y me gustó mucho, mucho. Entonces estaba intrigada por porque el otro pues es más ciencia ficción y esto es fantasía. Y desde el prólogo estaba intrigada porque ella explica cómo creó este libro, cuál fue su inspiración. Fue una novela que le encargaron y al principio ella pues como que no sabía muy bien. Es un libro infantil, juvenil y lo que demuestra desde el prólogo es el respeto que tiene por el público al que le dirigió la obra, ¿no? El respeto al mostrarles esta historia, al no subestimarlos,
al presentarnos a este personaje y cómo ella decide que no quiere hacer una obra que aborde la guerra. Creo que nos hemos acostumbrado a que mucha de la fantasía actual aborda la guerra, en mayor o menor medida, y que ella haya decidido irse por otro camino me pareció refrescante. Es un libro que pues, no es reciente, salió como yo creo en los 70s y es una fantasía clásica, pero al mismo tiempo tiene cosas que creo que fueron propositivas o refrescantes en su momento. Claro que quiero seguir leyendo la saga de Terramar, pero no sé con qué velocidad continuaré la lectura, pero estoy deseosa de saber qué más pasa en este mundo. Y eso fue todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y ojalá me acompañen en el siguiente video. Adiós.